¿Sí? Bueno, siempre es un privilegio compartir la palabra de Dios. Siempre es lindo ver lo que el Señor hace en medio nuestro. Dios utiliza muchas cosas para obrar en nuestro corazón, para trabajar en nuestras vidas. Y es lindo ver eso, es lindo disfrutar de la vida cristiana y ver lo que el Señor hace, ver esos pequeños y grandes detalles donde Dios nos sorprende por medio de muchas cosas. Quiero que me acompañes ahí en tu Biblia al Salmo 14, versículo 1. Salmo 14, versículo 1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. ¿Sabes? La incredulidad del ser humano es el reflejo del corazón que está depravado. En este texto vemos cómo el necio piensa dentro de sí mismo que no existe Dios, que no está, no hay. Y vive de esta manera. Por eso es que el versículo continúa diciendo, no hay quien haga el bien. Y eso es la forma como el mundo vive. Una vida donde pueden manifestar creer en un Dios, pero viven de manera que Él no existe, al menos no el Dios verdadero. Así que esta forma de pensar lo único que hace es reflejar la condición espiritual de todos los seres humanos. El hombre está viciado por sus deseos egoístas, por sus deseos malvados. Y eso lo va a mostrar toda la Biblia, cómo el hombre está depravado. Para muchas personas, la raíz que mueve todo esto, la raíz que mueve al hombre a todo tipo de maldades, es la incredulidad. Basado en esto, en que el hombre no cree que Dios exista, porque vive de esa manera. Ahora, esta incredulidad solamente es vencida cuando el corazón es regenerado, cuando las personas se rinden a Cristo y cuando Cristo hace de esta persona una nueva criatura. Pero sabes, la incredulidad es algo que se mantiene continuamente en el corazón humano, porque están los rasgos del viejo hombre dentro nuestro. La incredulidad sabemos que no es algo que se genera por algo externo, como la falta de experiencias, o falta de entendimiento, o falta de conocimiento, sino que es algo profundo en el corazón del hombre, que revela una actitud soberbia de continuamente tener que desconfiar de Dios. La incredulidad nunca es algo externo, nunca está fuera del hombre. No es que nosotros creemos o no creemos por falta de evidencia. No es que nosotros no nos aferramos a Dios por falta de cosas que Dios haya hecho en el día a día, sino porque hay una actitud soberbia en el corazón de dejar de creer en Dios y no confiar en Él y abrazar la incredulidad continuamente. Es la actitud de mi corazón que pone en un tribunal a Dios para ver si lo que dice es verdadero o falso. La incredulidad hace eso en nuestro corazón. Constantemente estamos poniendo a Dios en un lugar que Él no tiene que estar, para ver si lo que Él dice es verdadero o no. Y lo podemos ver en el día a día de hoy, ¿no? Como a través del COVID, mucha gente le cuesta mucho y sufre y tiene mucha afán y ansiedad. Ahora, ¿de dónde nace el afán y la ansiedad? Bueno, Mateo capítulo 6 les dice Cristo a los discípulos, hombres de poca fe, porque nace una incredulidad en el corazón de los discípulos. Esta incredulidad no significa que no te vayas a contagiar, porque eso depende de un Dios soberano. Lo que hace esta incredulidad es decir, Señor, ¿pero por qué? Ese afán de
ir mucho más allá de quién es Dios y tratar de ponerlo a Dios como en un tribunal para ver si lo que Él dice es verdad o no. Pero su palabra dice que nuestros días están contados, hay un día para nacer, un día para morir, y eso no lo vamos a cambiar. Esto no nos lleva a ser imprudentes, pero solamente revela una forma más de cómo la incredulidad se vive en nuestro corazón. ¿Qué más es la incredulidad? Es la actitud de vivir mi vida sin importar lo que Dios ha establecido en su palabra. Es la actitud de venir acá y escuchar y ver lo que los textos dicen, pero no vivir bajo lo que los textos enseñan. Es tener un corazón tan duro que cuando escuchamos la palabra de Dios, simplemente la rechazamos. Rechazarla no significa no venir acá, sino escucharla y no obedecerla. Y como dice Santiago, cuando pasa esto en nuestro corazón, nos engañamos a nosotros mismos. Porque es como aquel que va, se mira en el espejo y se ve todas las lagañas en los ojos y todo, y se va, y no mira todo lo que hay en su cara, no mira todo lo que hay en su rostro. Entonces la incredulidad se revela en eso. ¿Qué más es la incredulidad? Es la desfiguración de la persona de Dios en mi corazón, porque niego su bondad, amor, justicia. La incredulidad se muestra en esa que yo desfiguro quién es Dios. Porque no creo en su bondad, en su amor, en su fidelidad, sino que en mi mente constantemente estoy cuestionando a su persona. Tal vez tú digas, no, Carlos, yo no hago eso. Pero si somos sinceros, dentro de nuestro corazón muchas veces reflejamos eso. Solo que a veces no estamos conscientes de todas las cosas que pensamos. Ahí en las reuniones femeninas las mujeres están estudiando acerca de los pensamientos. Y en uno de los estudios que daba Gloria, de personas que estudian acerca del cerebro y todo, dice que una persona piensa aproximadamente 15,000 pensamientos por día. ¿Cuántos de esos desfiguran a la persona de Dios? No cambia quién es Dios, pero sí altera mi forma de vivir. ¿Qué más es la incredulidad? Es la pereza maquillada que hace que no tenga tiempo para Él. No acudir a Él no es porque no tengo tiempo. Ninguno de nosotros puede decir que no tiene tiempo. Porque Dios nos ha dado 24 horas. Solamente que yo establezco que es prioritario para mí. Y sí tengo tiempo para ver un partido, para trabajar 12 horas, para dormir 8 o 9 horas, pero Dios, no tengo tiempo para Él. Es porque la pereza, hay rasgos de incredulidad. Es esa pereza maquillada de que realmente hay muchas cosas que me cuestan creer y por eso no voy a ese libro. La incredulidad es la actitud tardía de mi corazón al oír su palabra. No responder con prontitud. ¿Cuánto peligro corremos como creyentes al ser negligentes en batallar con este pecado? Es por eso que esta mañana quiero darte un remedio para la incredulidad. Y quiero que veas la importancia de esto. Y quiero que salgas desafiado y exhortado en ver cuán peligrosa es vivir una vida de incredulidad. Porque el pecado es muy sutil. Saben, llegamos a un punto como creyentes en que vivimos la vida cristiana, pero pareciera que ya no pecamos. Porque ya no vemos los grandes pecados que antes los teníamos, o que antes era como lo más visible. Ya no nos enojamos, o por ahí muy de vez en cuando, ya no tomamos, ya no peleamos mal con mi esposa, ya no me saco con mis hijos, y vemos todos esos pecados generales, y el Señor en su gracia los fue transformando.
Pero sabes, el pecado no solamente se muestra ahí, sino que el pecado nace en la mente, está en el corazón. Nada externo hace que ese pecado entre, sino sale. Justo la otra vez hablaba con mi hijo y le explicaba la canción de niños que dice, si la pereza entra en tu corazón y te dice déjame entrar. Y le decía que esa canción no está bien, porque la pereza no entra en tu corazón, sale de tu corazón. Porque el egoísmo no entra en tu corazón, sale de tu corazón. Porque no hay ningún pecado que entre en tu vida si no sale de ti. Lo único que necesitas son cosas externas que hagan que salgan. Es lo único. Pero en nuestro corazón está la fuente de todos los pecados. Y en nuestra vida está la posibilidad de hacer los pecados más atroces si nosotros no batallamos continuamente con esos pecados que son tan sutiles, que solo se manifiestan en mi mente, pero muchas veces mis acciones los encubren, los tapan. Así que quiero hablarte de este pecado y darte el remedio para la incredulidad. Así que con eso en mente, acompáñame a Hebreos capítulo 3, versículos 12 al 15. Hebreos capítulo 3, verso 12 al 15. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La carta de los Hebreos es una carta para una iglesia, y posiblemente esta iglesia estaba habitada mayormente por judíos. Porque esta carta de los Hebreos contiene mucho contenido del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Levítico. Y esta carta, el autor va a utilizar muchas cosas del Antiguo Testamento, va a exaltar el nuevo pacto y va a confrontar a los creyentes. Esta carta tiene un carácter teológico y doctrinal muy grande, pero puntualmente el autor lo que quiere hacer en esta carta no es cargar nuestra mente solo de información, sino es exhortar a los creyentes que estaban en este momento. Porque la carta misma dice de sí en Hebreos capítulo 13 que son exhortaciones. Y una exhortación es algo que tiene la disposición a que tu corazón sea cambiado, a que tu corazón vuelva a ser redirigido a mirar a Cristo y avanzar en pos de Él. ¿Qué estaba pasando con estos hermanos que necesitaban exhortaciones? No fue una, no fueron dos, son 13 capítulos llenos de exhortaciones, prácticamente todas apuntando a lo mismo, a permanecer. Mira ahí en Hebreos capítulo 10, para ver un poco de qué era lo que estaban pasando estas personas. Versículo 32. Hebreos capítulo 10, versículo 32. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo, y por otra parte llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
estas personas estaban siendo perseguidas. Y fue una iglesia muy fiel. Mira todo lo que pasaron. No se habla en la carta de que fueron muertos, pero estas personas pasaron por tribulaciones y fueron hechos espectáculo. Se burlaron de ellos, los trataban mal, dice, sufrieron la pérdida de bienes con gozo. Eso significa que la gente iba y les quitaba sus cosas. No era que estaban felices, solamente descansaban en Dios. Era una iglesia firme, era una iglesia estable. Pero no vayamos tan lejos. El dolor hace salir lo peor de nosotros. Estas personas no estaban atravesando circunstancias fáciles. Lo que estaban pasando era muy difícil. Muchas cartas se escriben en esta época de la persecución de la iglesia. Y si has tenido la oportunidad de estudiar la carta de Pedro, de segunda de Timoteo, sabes que muchos abandonaron al Señor en este tiempo, porque la persecución era muy intensa. Cristianos siendo espectáculo, siendo crucificados desnudos para ser los faros que iluminaban Roma en las noches, siendo espectáculo metidos en el Coliseo romano para ser de entretenimiento a los gentiles, mientras un oso o leones devoraban a los creyentes, y no importaba si sean niños, mujeres, la gente se deleitaba en ver a los cristianos morir. Padres sin trabajo, siendo rechazados por la sociedad por mantener una afirmación. No era fácil. No era fácil. Por eso el autor ahí en Hebreos 10:39, si miras tú un poquito más abajo, les dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. El autor les dice, miren, nosotros no retrocedemos, avanzamos. Y luego les va a dar una lista, miren, hay un montón que ya pasaron por esto. Así que vamos a ver la lista. Y empieza Hebreos 11. Los quiere animar y exhortar de que no son la única generación que ha sido perseguida. Los quiere exhortar a no desanimarse, a no desalentarse, a no volver al judaísmo, a no dejar a Cristo a cambio de la comodidad, la felicidad, a cambio de dejar el sufrimiento. Cristo lo dijo, ¿no? Es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 19. A vosotros os es concedido no solo el que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Somos llamados, así como Cristo padeció, a seguir sus pisadas. Entonces, esta iglesia es exhortada a no abandonar, a cuidar sus corazones para no dejar a Dios de lado, a no permitir que la comodidad, sus intereses, su bienestar sea lo que atraiga su corazón, a no permitir que sus ojos sean atraídos por los bienes de este mundo. Y nos va a exhortar constantemente. Y esta frase es una de las frases que más se repiten en todo el libro de Hebreos. Si permaneces fiel hasta el fin, si retienes la esperanza, no descuides una salvación tan grande. Si eres un recién convertido, tú lees este libro y dices, hay dos posibles interpretaciones. O la salvación se pierde o no sé qué está pasando conmigo. Porque todos estos textos es como que te dan una advertencia de cuidado. Mantente muy cauteloso en cómo está tu corazón. Porque nadie tiene la seguridad de que va a terminar bien. Y les va a dar muchos mandatos. Teman, cuidado. No permitan que su corazón se endurezca.
Es que claro, el creyente, ahora lo vamos a ver un poco más, pero es alguien que persevera, alguien que va a terminar la carrera. Pero eso no quita el esfuerzo de lo que tiene que hacer, sino que pone un esfuerzo más intenso. Porque si voy en mi carrera cristiana y todo el mundo, toda esta vida me está guiando en pos de alejarme de Dios, lo único que va a revelar mi corazón es que no soy salvo. Nada más que eso. Y esta es la carta de Hebreos. Así que espero que tu corazón salga exhortado de la misma manera que los hebreos fueron exhortados, que los que recibieron esta carta. Entonces vamos al pasaje, Hebreos 3, 12. Como les decía, el autor va primero a hablar de algo. Va a contarles una historia en cuanto a algo que para los judíos era muy conocido. Y fue la generación que estuvo en el desierto y que no entraron en el reposo, no entraron en Canaán. Así que leamos desde el versículo 7, así lo podemos ver muy rápido. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Me encanta como el autor arranca, dice por lo cual, porque viene hablando de cómo Cristo tiene que ser exaltado. Dice el capítulo 3, el versículo 1, por tanto, hermanos, una conclusión del versículo 2, les dice, por tanto, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, mirad a Cristo y admirate de Él. Porque la gente judía tenía a Moisés como en alto, entonces el autor a los hebreos va a mostrar que Moisés solamente era un administrador de la casa, pero Cristo es el dueño de la casa, el hijo del dueño de la casa, y por ende Él merece toda adoración, toda admiración de parte de todos los creyentes. Es por eso que el capítulo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces arranca y le dice, por lo cual, dice el Espíritu Santo. Me encanta porque acá no dice, no está en pasado el verbo, sino está en presente. No dice dijo, dice. Cada creyente que abre la Escritura, esto es para nosotros. Dice el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo habla Dios? Yo no lo he escuchado audiblemente, pero este texto es muy claro. Habla por medio de su palabra. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en la tentación del desierto. Esto era algo que los judíos habían hecho, que está descrito en Éxodo 17. No tenían agua y fueron corriendo a Moisés y le dijeron, Moisés, era que nos dejes morir. Mejor nos hubiera sido morir en Egipto que venir a este desierto y no tener agua para tomar. Ahora, si tú miras este texto, ¿prefieres que me saque el este? ¿No? ¿Se escucha bien? Es por el sonido que te escucho, pero dale. Entonces, en Éxodo 17, el autor va a decir que el pueblo se quejaba, que iban a Moisés y le decían, vamos a morir. Y bueno, Dios le dice, dile a la peña, a la roca, que háblale y que salga agua. Moisés va y le habla y sale agua. Y el texto que le sigue a ese es impresionante, porque Moisés muestra lo que había en el corazón de esas personas. Y dice, porque ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Ese era el pensamiento del corazón de ellos. Ahora estas personas, mira un poquito más abajo, dice el verso 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. No fue cuestión de no haber visto a Dios. Ellos estuvieron presentes.
Ellos vieron el mar abierto. Ellos vieron las ballenas, los peces cruzar mientras caminaban en seco por un mar. Ellos vieron caer maná del cielo. Ellos vieron a una nube que los seguía de día para cubrirlos del sol intenso y en una nube de fuego para abrigarlos. Ellos vieron caer codornices. Ellos no fueron muertos por serpientes ni escorpiones, que era lo común en ese lugar. Ellos fueron el único pueblo durante todas las épocas en escuchar hablar a Dios mismo. Escucharon con truenos y escucharon los 10 mandamientos todos. Fue la primera y única vez que Dios habló a todo un pueblo, más de 2 millones de personas. Entonces, ¿qué pasó? ¿No fue suficiente todas esas experiencias? ¿No fueron suficientes todos los milagros que el pueblo de Dios vio? No fueron suficientes. Su corazón nunca se maravilló de ese Dios. Continuamente la incredulidad ganaba en sus corazones y su corazón estaba endurecido. No hay experiencia, y quiero poner este primer principio en tu mente. No hay experiencia que sostenga tu corazón. Solo la palabra la puede sostener. Porque me imagino que cada uno de los que está acá, si nos sentamos a hablar, habrás tenido tantas experiencias de ver a Dios proveer en medio de la nada. Pero cada vez que llega fin de mes, estás preocupado. Habrás visto a Dios hacer milagros impresionantes, desde el primer y mayor milagro, que es la salvación. Pero aún así nos seguimos preguntando continuamente, ¿por qué obedecerlo? Es que una experiencia no sostiene, sino el cuidado de tu corazón a escuchar, a oír. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dice el verso 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. El castigo por la incredulidad fue que la ira de Dios cayó sobre estas personas. ¿Hasta qué punto? Bueno, no entraron en el reposo del Señor y toda esta generación se perdió. Toda esta generación es marcada en la Biblia como una generación perversa y maligna. Una generación que realmente podríamos casi estar seguros de que no están en el cielo. Y tú dices, pero fueron los que más vieron todo. De ahí en adelante la segunda generación vio milagros, pero fue menos. Es que el problema está en esto, en no tener un corazón dispuesto a escuchar a Dios, en siempre andar divagando en el corazón, en no cuidar mi corazón de la incredulidad que se va forjando y va abrazando continuamente mi corazón. Así que después de poner esa historia, que era muy sensible para el pueblo judío, porque era como, no puede ser. Te digo, muchas veces se repite esta misma historia, que un pueblo que haya tenido tanto, no haya abandonado a Dios. Así que ahí viene la exhortación. Y el primer punto es, vigila constante tu corazón para ver si hay rasgos de incredulidad. Vigila constantemente tu corazón para ver si hay rasgos de incredulidad. La primera palabra arranca con un imperativo, la primera exhortación, y es mirad. Esta palabra mirad tiene que ver con la idea de estar atento y vigilar. Se repite varias veces, pero esa es la idea. Es la idea de estar constantemente vigilando, guardando mi corazón, mirando
para que no pase algo. ¿Qué? Dice, mirad, hermanos. Bueno, estas personas eran creyentes. Esta palabra hermanos describe la relación que tenían. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Les dice, miren bien, que no haya, esto que no haya es que no exista. Y está en un verbo futuro, pero es un verbo indicativo. Esto significa que no es algo que está pasando hoy. Hoy esta iglesia no es que estaba apostatando, hoy estas personas estaban ahí, pero realmente su corazón estaba tambaleando en si dejar a Cristo e ir al judaísmo y dejar de ser perseguidos, o simplemente mantener, afirmar el cristianismo y ser perseguidos, inclusive muertos. Entonces les dice, mirad, fíjense en su corazón que no exista. Esta palabra allá es que no exista. Que no haya rasgos de incredulidad, que no haya sido confesado, que no haya sido expuesto, para que yo luego va a decir el remedio, la cura frente a esto. Entonces dice que no exista en vosotros un corazón malo de incredulidad. Bueno, como decía esta palabra haya, está en un verbo también indicativo. Esto significa que, un verbo subjuntivo, que está mostrando que esto se da por sí solo. O sea, es algo que el corazón produce por sí solo, la incredulidad. Lo que el creyente tiene que estar es muy activo en cada área para ver dónde se manifiesta esto. Para ver de qué manera la incredulidad está brotando en mi corazón, para cortarlo de raíz vez tras vez que sale. Entonces yo estoy atento para que no se produzca en mi corazón un corazón malo de incredulidad. Esta palabra malo es una palabra que si le añades un artículo habla del diablo. Tiene que ver con la idea de un corazón malvado, un corazón soberbio, un corazón que no escucha. Y prácticamente la mayor cantidad de veces que esta palabra se repite en la Biblia habla de gente inconversa. Entonces la exhortación es a que no haya nada de incredulidad en el corazón. De que continuamente, cada vez que aparece una raíz, yo la corte, porque si no, esa incredulidad va a reflejar mi verdadera naturaleza si yo me mantengo en esa incredulidad por mucho tiempo. Porque lo que va a hacer esa incredulidad es llevarme a un corazón malo que hace contrario constantemente a lo que Dios establece. Y este corazón malo es descrito con esta palabra, un corazón malo de incredulidad. Miren allí en Hebreos 3:19. Dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Miren allí en Romanos capítulo 11, verso 20. Romanos 11, verso 20. Dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Pablo, hablando allí en el libro de Romanos y describiendo que va a haber un remanente de Israel, le muestra que si Israel fue dejado de lado por un momento, fue a causa de su incredulidad. Ahora esto no nos hace mejores a nosotros. Le dice Pablo, no te enorgullezcas de esto, sino teme. Porque si a las plantas que eran naturales del árbol fueron desgajadas, fueron sacadas, dice cuánto más aquellas que son injertadas. Nuevamente, no está refiriéndose a la pérdida de salvación, sino que esta es una exhortación durante toda la Biblia, que el creyente es alguien que persevera, alguien que vive su vida constantemente luchando con su corazón. No significa que no peca, significa que cada día es transformado, como decía Pablo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que les dice, miren que no hay entre vosotros, que no se cree ese corazón de incredulidad, ese corazón de desconfianza. Porque, ¿qué va a pasar si se cree este corazón? Bueno, va a reflejar lo que te decía, la naturaleza.
y me va a llevar a apartarme del Dios vivo. Esto de apartarse tiene que ver con estar fuera de, no permanecer dentro. Dice, si tú te mantienes en esta vida de incredulidad, lo único que va a hacer es que te vas a apartar. Te vas a alejar. Acá la palabra apartar tiene que ver con apostasía. En la Biblia no hay ninguna parte que te diga que un apóstata es salvo. Por el contrario, lo que muestra es que nunca fue de nosotros. Está acá en la iglesia, participa con nosotros, pero nunca ha sido de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con nuestras personas? Bueno, Jesús lo dijo, mira, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Va a hablar de quiénes son estas personas que se apartan. Lucas capítulo 8, versículo 13. Cristo, explicando la parábola del sembrador, les dice lo siguiente: los de sobre la piedra, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esta es la palabra. Estos son las personas que cuando les predicas y dices, sí, yo quiero recibir a Cristo, y la reciben con gozo, se ven felices, y te reciben en la casa y vos vas y les sigues anunciando y tú los ves contento, y de repente vienen las pruebas, de repente viene el dolor, de repente vienen situaciones difíciles económicamente, familiarmente, emocionalmente, y estas personas empiezan a alejarse, apartarse, y luego terminan lejos de nosotros. Esos no son cristianos apartados, porque un cristiano va a volver, Dios lo va a traer, Dios lo va a disciplinar, pero no se va a mantener en esa vida apartada como que nada pasara, como que todo estaría bien. Esta es la clase de personas que reciben, que están, que disfrutan, que escuchan, pero el dolor, la prueba, el sufrimiento solamente va a revelar que no había salvación. Por eso la incredulidad es algo que el creyente tiene que escuchar, estar atento. Y si no sos salvo, hoy escucha la voz de Dios y clama a Él, y vas a ser salvo. Dice para apartarse, para que no te apartes del Dios vivo. Esta palabra, te digo, a mí me encanta porque hace un muy buen contraste con un ídolo muerto, con un ídolo que no tiene valor. Y se repite varias veces. Mira, ahí en 1 Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9. Dice así: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ese contraste, ¿no? Tan claro. Ustedes servían a ídolos, pero esos ídolos están muertos, esos ídolos no hacen nada. ¿Y por qué tendría que añadir el autor a los hebreos Dios vivo? Por la incredulidad. Para mostrarles, a pesar de que ustedes sean incrédulos, no significa que Dios no esté obrando. Él está ahí sentado y haciendo lo que siempre hace. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la congregación, como dice Habacuc 2:20. Él está tranquilo y está administrando su creación.
Esta palabra vivo también les daba algo a las personas que escuchaban esta carta. Mira, ahí en Hebreos capítulo 10, verso 31, un texto muy conocido. Leámoslo en el pasaje, en el contexto, el versículo 28. Hebreos 10, 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este era el punto de lo que quería descubrir. Dios está ahí. Dios está en medio nuestro. Si vos afirmas ser salvo, entiende cómo estás viendo la salvación y cómo estás viendo a ese Dios. Mira, acá dice: si antes siempre hacemos un contraste. La otra vez una persona me preguntaba: ¿por qué en el Antiguo Testamento vemos a un Dios de ira, a un Dios malo, a un Dios que hace todo eso, que castiga, que mata a las personas, a los niños, a las mujeres? ¿Por qué vemos eso en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento vemos a un Dios compasivo, a un Dios que ama a la gente, que se relaciona con el mundo. Si Dios no cambia, ¿por qué es tan diferente? Y la respuesta es que no es que es diferente. Es el mismo Dios. Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y este texto te lo explica. Dice: si antes por el testimonio de 2 o 3 se tenía que ir a matar a una persona por solamente mentir, dice: ¿cuánto crees que Dios juzgará a aquellos que tienen por inmunda la sangre de Cristo? Aquellos que no la valoran y miran esa salvación como algo: ya soy salvo, así que puedo hacer lo que quiera. Aquellos que no la valoran y no ven ese sacrificio tan grande de Cristo. Aquel que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel que no era, aquel santo y perfecto, por nosotros hizo maldición. Y dice: esta es la primera vez en toda la Biblia que se utiliza este versículo: mía es la venganza, yo pagaré. No para hablar de Dios como un vengador a favor tuyo, sino Dios para hablar de un vengador en contra tuyo por no tener la sangre de Cristo en alta estima. ¿Y cómo la tenemos? Viviendo la salvación, cuidándola, ocupándonos, como dice Filipenses capítulo 2, de nuestra salvación con temor y temblor. Y ahí dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces les dice: cuidado, se van a apartar de este Dios vivo. Cuidado, van a dejar que la incredulidad gane en sus corazones. Porque si Dios juró no permitir que estos hombres pasen al reposo, por más que obró, por más que los sacó de Egipto, ¿dónde estamos nosotros si permitimos esto en nuestra vida? Así que aquí viene el segundo punto, y es: vive una vida de rendición de cuentas para cuidarte de la incredulidad. Vive una vida de rendición de cuentas para cuidarte de la incredulidad. El punto no está en cuánto conocimiento tengas. El punto no está en cuántas experiencias hayas tenido con Dios que hayan mantenido tu vida con un fueguito recordando continuamente esas experiencias. El punto de luchar contra la incredulidad y muchos pecados tiene que ver con una vida de rendición de cuentas. El medio de gracia que Dios utilizó para que la iglesia pueda crecer y pueda huir de aquellos pecados que son tan abominables delante de Dios es la exhortación. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Este antes podría ser traducido también como un sino que
o un pero, lo que está haciendo es un contraste muy grande. Tengan cuidado, cuiden su corazón. Pero lo que tienen que hacer hoy es vivir una vida de exhortación continua. Este pasaje implícitamente está hablando acerca de la rendición de cuentas. ¿Sabes por qué? Porque para que haya exhortación, tiene que haber transparencia. Si en este lugar nosotros venimos y cada vez que te pregunto cómo estás me dices bien, algo anda mal. O quieres evitar ser exhortado, o simplemente no estás viendo la gravedad del pecado. No te digo que vengas y me digas estoy mal, pero que seas transparente y digas, mira, en la semana estuve luchando mucho. Escuché el culto del domingo y no lo puedo obedecer, me cuesta. No estoy teniendo mi tiempo devocional. He sido marcado tantas veces por esta persona y no logro salir de esto. La exhortación tiene que ver con el medio de gracia que Dios ha diseñado para que nuestra vida crezca. Estas relaciones, esta familia, entre ustedes. No puede haber nada que dañe a la iglesia, porque si la iglesia no vive esto, el testimonio de Dios, esta iglesia va a desaparecer. Es esta iglesia la columna y baluarte de la verdad, donde la verdad es sostenida. El diablo anhela que nosotros vivamos esas vidas superficiales entre nosotros. Esas vidas donde todo es hermano, que el Señor te bendiga, te amo, que no está mal, es algo precioso, que eso se muestre. Pero la vida requiere una vida de exhortación continua. Acá dice exhortaos cada día. Y esto de cada día no es algo alegórico. Esto de cada día no es algo exagerado. Acá no se está utilizando ningún tipo de figura literaria. Acá se está diciendo literalmente cada día. Cuando miras este texto, inmediatamente tu mente tiene que recordar a la iglesia primitiva. Se juntaban todos los domingos, todos los primeros días de la semana, en el pórtico de Salomón, 25,000 personas aproximadamente. Y después de eso salían a las casas todos los días para vivir esa vida de intimidad. Y la iglesia creció. Y la persecución no hizo que la gente se apartara, sino que se fundaron iglesias en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La exhortación es el medio de gracia que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es exhortar? Bueno, la palabra exhortación es la palabra paracaleo. Han escuchado ustedes tal vez la palabra paracletos. Y os enviaré un consolador, el Espíritu Santo. Ese es el sustantivo. El verbo es paracaleo, uno que está al lado para hablar. ¿Qué significa exhortar? Es uno que está para suplir las necesidades del momento. Esta palabra tiene infinidad de formas de traducirse, porque a veces se traduce como orar, presentar, rogar, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, exhortar. Tiene un montón de significados. ¿Sabes por qué? Porque es de acuerdo a la necesidad. Uno que está al lado para hacer lo que tiene que hacer. Hay gente que necesita ser animado y eso ya es exhortación. Hay gente que necesita ser confrontado y es exhortación. Hay gente que necesita orar, rogar. Pero es uno que está al lado para suplir la necesidad del momento. Exhortaos cada día. Como les decía, para que haya exhortación necesita haber transparencia. Necesitas mostrar tu corazón, qué es lo que está pasando. Porque esta es la forma, este es el remedio de luchar contra la incredulidad. Mira al pueblo de Israel, no lo sostuvo ningún tipo de milagro, ningún tipo de cosas grandes, cosas reales. Vieron a Dios hablar y no lo sostuvo. El autor les dice, vivan una vida de exhortación.
llevan una vida de exhortación. Cada día. ¿Cuánto te reúnes con tus hermanos? Sabes, ahí en la iglesia de San Justo siempre les decimos a los hermanos que las reuniones de la iglesia no tienen que ser un dolor de cabeza para tu agenda. Porque las reuniones de la iglesia no las ponemos solo para tener un programa lindo y para complicarte la vida con más actividades. ¿Sabes por qué están las reuniones de la iglesia? Porque están a tu disposición solamente para que se viva la vida de interacción que no lo tenemos. Por eso la reunión nunca es el fin. Hacer grandes espectáculos, mucha decoración, no está mal, pero ese no es el centro. Es solamente proveer un lugar, una reunión, un tiempo donde vengas y seas exhortado y seas alentado a vivir, a ser estimulado al amor y a las buenas obras. Para eso están las reuniones. Por eso mi corazón anhela estar en las reuniones. Porque es el medio de gracia que Dios va a utilizar para cuidarme de mi incredulidad. Y de ahí tenemos lo otro, la visitación. Las salidas a comer después de los domingos. Esto es urgente, es necesario. Y las conversaciones no son superficiales, son profundas. No sé si ya invitaste a alguien este domingo para ir a tu casa y conversar de esto hoy. Y si no, aprovecha el tiempo al salir. No comas solo. Somos una iglesia que necesita vivir la vida de exhortación. En este momento yo te puedo estar hablando y sé que te pasan muchas cosas por tu mente. Necesitas confesárselas a alguien. Necesitas desesperadamente correr y decir: no hay algo que no anda bien en mi corazón y no lo he podido decir. Este es un principio muy claro. Y ahí viene la parte que me encanta. Dice: entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice entre tanto que se dice hoy. Esto no es mañana ni es ayer, es hoy. Si hoy escuchas la voz de Dios, hoy obedece, porque el mañana es el hoy del diablo. El mañana es el hoy del diablo. Si tú dices en tu corazón, mañana lunes, sí, como cuando arrancamos el 1 de enero, el 1 de enero sí arrancamos la dieta. Y arrancas la primera semana y luego te olvidaste de la dieta. Eso es algo superficial. Si no lo haces no hay problema. Pero esto sí es urgente. Si piensas mañana sí voy a hacer mi devocional, mañana sí voy a rendir cuentas, el mañana es el hoy del diablo. Decía un autor, haciendo referencia a este texto: mañana los holgazanes trabajarán y los necios se arrepentirán. Mañana. Si oyeres hoy su voz, si hoy la escuchas, la voz de Dios por medio de su palabra, como dice el Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Sabes, en este texto se repite muchas veces el mismo concepto, en el verso 8, 13, 15, en el 4, 7, y todos en la misma idea. Es simplemente cerrar el oído para no escuchar, no querer obedecer. No endurezcas tu corazón. Y acá te dice por el engaño del pecado. Como te decía, el pecado es muy sutil. Esta palabra engaño es la palabra sutil y por lo regular se utiliza para hablar de los falsos maestros que se levantan acá adelante y empiezan a enseñar dentro de la iglesia. Un falso maestro no es una persona que se va a parar acá y te va a decir la salvación no es por Cristo. No, te va a decir cosas muy sutiles.
que apenas las logres notar, pero que tienen una repercusión muy grande, pero muy grande en tu vida. Entonces el pecado es muy sutil. El pecado se escabulle. El pecado se trata de meter en pequeñas áreas para que tú no te des cuenta. Es por eso que si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vive una vida de exhortación. Verso 15 dice, 14, porque somos hechos participantes de Cristo. Esta palabra participantes tiene que ver hecho con la idea de compañeros, de somos parte de lo mismo. ¿Y cuándo empezó todo esto? Bueno, cuando creímos en Cristo. Pero dice, somos participantes con tal, aquí hay una cláusula de una condición. Se podría traducir también, si en verdad retienes firme hasta el fin la esperanza la esperanza de nuestra confianza del principio. Es lo que te decía, si tú miras este texto aparentemente dirías, bueno, y si no la retengo entonces la salvación se pierde. No, esa no es la forma de interpretar estos textos. Es esta forma. Si no la retienes es porque no eres salvo. Si la retienes es porque eres salvo. Es el concepto de perseverar hasta el final. Mira, por ejemplo, ahí en 1 Corintios 11, versículo 2. 1 Corintios 11, 2. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Mira ahí en 1 Corintios 15, 2. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Viste lo que dice? Si retienes la palabra que les prediqué, si la retienes hoy, la palabra que te prediqué en el pasado, entonces sois salvos. Si no creíste en vano. El retener tiene esa idea de perseverar en la palabra de Dios. ¿Y cómo hago esto? Nuevamente, la exhortación. Porque la incredulidad está. Hermanos, no nos engañemos. Nuestro corazón es incrédulo. Nuestro corazón se afana por el dinero, nuestro corazón se afana por las situaciones, por conservar la vida. Nuestro corazón tiene muchas formas de incredulidad. El estar escuchando esto y no hacer nada, te digo, eso es una forma de incredulidad. El no acercarte a la palabra de Dios cada día es una forma de incredulidad. De no vivir la vida de exhortación es una forma de incredulidad. De no asistir a las reuniones es una forma de incredulidad. Está ahí y es muy sutil. A veces se puede tapar y maquillar. No voy a la iglesia porque estoy muy cansado. Pero si yo te ofrezco un trabajo 3 horas más y te doy 15,000 pesos por esas 3 horas, ya no hay cansancio, ¿no es cierto? Se fue. Mágicamente Dios me dio fuerzas. Es incredulidad. No lo maquillemos. El pecado es pecado, digámoslo como es. Exhortémonos. Si suena duro, espero que suene así porque esto es una exhortación del autor hebreo. Y el verso 15 termina el texto diciendo así: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Nuevamente, si hoy lo escuchas, no lo endurezcas. Si hoy escuchas, no te cierres. Si hoy lo escuchas, vive la vida de exhortación. Quiero terminar con una ilustración de la misma palabra de Dios para que entiendas este concepto de retener y exhortar, porque pareciera que son dos conceptos
que van en contra. Porque si soy salvo voy a permanecer. ¿Para qué necesito ser exhortado? Pero la exhortación es un regalo y es una gracia que Dios utiliza para mantenerte fiel. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 27 y con esto concluimos. Hechos capítulo 27, versículos del 22 al 32. Hechos capítulo 27, del versículo 22 al 32. Dice así: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Ves al apóstol Pablo dando una exhortación? Si bien estas personas no eran salvos, pero quiero trasladarte lo que pasa acá para que tú veas la exhortación claramente. La exhortación y el hecho de saber que Dios es el que nos guarda, el que nos preserva. Entonces le está diciendo: Dios ya me dijo, nadie va a morir en esta nave. Nadie va a morir. Así que confiad, tened buen ánimo. Verso 26. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, apretaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Lo puedes ver? Se empezaron a desesperar, empezaron a querer salir de la nave, veían piedras y decían: vamos a morir. Pero Pablo les había dicho: tengan ánimo, confiad. Dios les había dicho que iban a ser salvos. ¿Acaso Dios mintió? ¿Por qué Pablo les dice: si se bajan de la nave, entonces van a morir? Porque ahí está esa dicotomía dentro de la Biblia: la responsabilidad humana y la soberanía de Dios conjuntamente y relacionada perfectamente. Dios te va a preservar hasta el final. Vas a disfrutar del cielo. Pero si no vives una vida de exhortación, vas a morir. Y va a revelar que no sos salvo. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. Señor, realmente cuando escuchamos textos como estos, el corazón se conmueve, Padre. Porque cuánta incredulidad necesitamos batallar. Y gracias por darnos el remedio contra ella. Gracias por darnos a tu iglesia, a tus hermanos, la familia, Señor, para disfrutar de la exhortación. Señor, cuida mi corazón. Señor, ayúdame a hoy oír tu voz y no pensar mañana lo voy a hacer. Padre, no queremos que nuestro corazón se endurezca. Si hay alguno de mis hermanos que está hoy aquí y sale de este lugar pensando mañana lo voy a hacer, Señor, que escuche esta exhortación y cuide su corazón. Que salgan mis hermanos del culto y sea un momento de exhortación, de abrir sus corazones al haber sido expuestos a tu palabra.
Padre bendito, obra, porque tu palabra es la verdad. Y solo ella es la que penetra hasta lo profundo de los corazones y discierne los pensamientos y las emociones. Padre, obra en nuestra vida. Gracias, amado Dios, por este tiempo. Lloramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Damos gracias a Dios por hablar nuevamente a nuestros corazones, como mencionábamos